¿Qué tal? Le ofrecemos un nuevo capítulo de la serie de capítulos, más de 30, que forman parte del curso de especialización en Economía Verde y Circular organizado por la Universidad de Extremadura y la Junta de Extremadura. Hoy vamos a hablar del espacio más importante desde el punto de vista de esa simbiosis entre naturaleza y el hombre, entre la cultura y la naturaleza, que generan recursos, oportunidades en nuestro territorio, en nuestra comunidad autónoma, en nuestros pueblos y en nuestras ciudades. Hablamos de ese ecosistema del que somos capital mundial del planeta. No hay ninguna otra zona en el planeta que tenga más hectáreas de esa que Extremadura. Y para hablar de esa, tenemos hoy con nosotros en este curso a María Pía Sánchez Fernández. Hablar brevemente de Pía es hablar de una persona que es licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, con una experiencia de 23 años como directiva de banca y 4 años diputada en el Congreso de los Diputados. Actualmente ocupa el cargo de directora en FEDESA, que es una federación formada de asociaciones, cooperativas e instituciones para la defensa del ecosistema de la DESA a nivel nacional, contribuyendo a la transmisión del conocimiento entre el sector privado y el mundo científico y tecnológico, y actuando de correa de transmisión de los problemas e intereses que la DESA plantea con los poderes públicos. Gestiona programas europeos para dar visibilidad a los productos obtenidos de este ecosistema, buscando aumentarle el conocimiento de los consumidores sobre los productos alimenticios que por su procedencia y manejo en la DESA gozan de estándares de altísima calidad. Reconocer y conocer lo que es una DESA y saber las oportunidades que pueden ofrecer para una economía que genere riqueza y que genere oportunidades de empleo a nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas, para eso Pía va a dedicar sus próximos 30 minutos. Pía, hablamos de tu pasión, de la DESA, de ese ecosistema emblemático de Extremadura. Cuando quieras. Hola, soy María Pía Sánchez. Actualmente soy la presidenta de la Federación Española de la DESA y de eso vamos a hablar, de la cantidad de oportunidades que tiene la DESA para todos. Empezamos con la DESA, un mundo de oportunidades. El origen de la DESA, para el que no estéis familiarizado con este ecosistema, es el del bosque mediterráneo. Hace mucho tiempo teníamos un bosque mediterráneo lleno de plantas, lleno de zarzas, lleno de matorral, lleno de árboles, pero bastante inviable para poder vivir de él y para poder vivir en él. Así que las personas, que no dejamos de pensar, pues decidimos intervenir en ese bosque. ¿Cómo intervenimos? Normalmente podando, limpiando, aclarando, para poder meter nuestros animales. También con el fuego quemábamos para poder destruir rápidamente todo ese matorral sobrante, y pudimos introducir el ganado que nos permitió vivir. Y se creó una sociedad alrededor de esa dehesa donde las personas trabajaban allí con sus animales, con sus cerdos, con sus ovejas, con sus bellotas, con su matorral, con sus plantas medicinales, con todo lo que veremos después que tiene el ecosistema dehesa y que por eso es tan sumamente importante. Que felizmente, como sabéis, Extremadura es la primera región de España en superficie de dehesa, con 1.300.000 hectáreas de dehesa. Esa forma de vida, esa forma de relacionarnos con la naturaleza, creó también una sociedad muy específica y una forma de vivir muy interior, muy interiorizada, porque en las dehesas, en las grandes dehesas, vivían muchas familias, vivían los propietarios, pero también vivían una serie de familias que trabajaban allí y en un sistema que era casi autosuficiente. Yo, que viví desde pequeña en una dehesa, recuerdo que prácticamente en mi casa lo único que se compraba era el chocolate y el pescado. Y el pescado porque también podríamos haberlo producido, pero bueno, en ese caso se compraba el chocolate y el pescado. Todo lo demás, prácticamente todo lo demás se producía en la propia explotación y daba de comer a más de 4 familias. Allí se hacían las matanzas, en la época de la matanza, eso nos suministraba, pues imaginaros, del cerdo se dice que se come hasta el andar, pues nos suministraba embutidos, carnes frescas, jamones, chorizos, grasas en forma de manteca, la famosa manteca colorá. ¿Quién no ha probado en Extremadura el caldillo o manteca colorá,
que se hacía con la manteca y el pimentón y que se hacía con el caldillo triturándolo. Me acuerdo de chica que mi madre nos juntaba las tostadas con caldillo y luego encima le echaba azúcar para que hacérnoslo más comibles, pero a nosotras nos encantaba. También se hacían muchos productos de lo que era el bosque, porque la dehesa es un bosque aclarado por la mano humana y que ha conformado un sistema de ganadería extensiva, que es lo más importante de la dehesa. ¿Qué bosque tenemos? Un bosque frutal, tenemos encinas y tenemos alcornoque, fundamentalmente encinas. ¿Y qué nos da la encina? La encina nos da bellota, igual que el olivo nos da la aceituna o el almendro nos da la almendra, la encina nos da la bellota. ¿Verdad que a nadie se le ocurre cortar una encina para hacer madera, para hacer muebles, por ejemplo, como un chopo, o un álamo o un fresno? Pues efectivamente la encina es un árbol que se mantuvo hasta nuestros días porque nos daba un producto magnífico, que es la bellota, con el que luego veremos que se hacen muchos productos y sobre todo que sirve de base a la alimentación del cerdo ibérico, que es un producto único en el mundo. Pero en la dehesa, como os venía diciendo, se crea una forma de vida. Las mujeres, porque hay una diferenciación bastante importante en el trabajo, pero que hace que esa diferenciación también sirve para que las mujeres encuentren unos trabajos que por desgracia en aquella época no estaban remunerados, solo se remuneraba al hombre. Las mujeres se iban a lavar a las charcas, a los regatos, con las paneras, las famosas tablas donde ponías la ropa y restregabas. Yo recuerdo que de pequeña nos hicieron a nosotras, a las 3 hermanas que vivíamos en la finca, una pequeña panerita y nos íbamos con mi madre y con las mujeres del campo a lavar a las charcas. Bueno, también se cortaba leña para calentarnos, se hacía picón también para los braseros de picón, se cogían setas, se cogían espárragos que servían de base también a la alimentación. Todo se hacía allí, se vivía allí, se nacía allí y muchas veces se moría allí y uno no salía de allí. Esa era la sociedad de los años, hasta los años 60, en el que empieza la emigración. ¿Por qué la gente se va de allí? Pues la gente se va de allí porque se ha creado una sociedad casi feudal, una sociedad donde las personas tienen muy pocas oportunidades de salir de aquel cerco, que era su sustento. La falta de rentabilidad de las dehesas hacía que incluso los propietarios no pudieran vivir de ellas. Entonces acordaros que no había política agraria comunitaria, no había ayudas de la PAC, se tenía que sobrevivir con lo poco que daba aquello. Y no olvidéis que las dehesas se sustentan sobre los terrenos más pobres del suroeste peninsular, terrenos que solo sirven para tanto como para los pastizales, para dar de comer a nuestro ganado. Pero nuestro ganado vale muy poco y sigue valiendo muy poco. Entonces la gente se tiene que ir, se va a Barcelona, se va a Bilbao, se va a Madrid, a los grandes pueblos industriales, buscando una mejor calidad de vida. Y cambian esa vida en el campo, esa vida en contacto con la naturaleza, esa vida dura, muchas veces con unas condiciones muy duras. No había luz eléctrica, no había agua corriente, no había, muchas veces se pasaba mucho frío o se pasaba mucho calor, las casas no estaban bien acondicionadas. Y se van buscando alternativas y se van a los grandes pueblos industriales, esa es la historia que ya todos conocemos, y pasamos de una sociedad pseudo-feudal a la que tenemos ahora mismo. En 40 años, en 30 años, hemos pasado a una sociedad prácticamente virtual, donde las familias se relacionan fundamentalmente, en vez de con el interior, como en los cortijos, se relacionan con el exterior, a través del modo de vida que tenemos, muy relacionado con el exterior, pero sobre todo a través de las comunicaciones que nos ha facilitado el Internet. Y aparece el siglo XXI. El siglo XXI donde todo el mundo, con la globalización, está conectado. Pero además de todas las ventajas que supone el Internet y la conexión del mundo entero, que hace que el mundo se nos haya reducido a algo muy pequeño, donde podemos estar mañana en China, pasado en Japón y al otro lado en Estados Unidos gracias al Internet. Además tenemos unos problemas importantes derivados de un desarrollo hecho a lo loco, en el que prácticamente no nos hemos parado a ver las consecuencias de este desarrollo tan brutal, de este enorme consumo de recursos que nos ha llevado a una situación casi, diría yo, catastrófica,
que es el cambio climático, con todas las perversas consecuencias que tiene para la vida en el planeta, no solamente para nuestra vida, sino para la vida de todos los seres vivos que viven en el planeta, y también la forma de relacionarnos entre nosotros, la forma de relacionarnos con nuestro entorno, la forma de establecer prioridades en nuestras vidas, que hace que muchas veces vivamos sin saber cuáles son nuestros intereses, dónde está la fuente de nuestra felicidad, sin pararnos a pensar y siendo un elemento más de ese engranaje que supone vivir casi como robots. ¿Qué nos ha traído ese cambio climático? Lo estamos viviendo ahora mismo con la pandemia que estamos sufriendo. Nos ha desconcertado a todos. Creíamos que vivíamos en la sociedad perfecta, sobre todo en el mundo desarrollado, donde teníamos todo lo que nos hacía falta y lo que no nos hacía falta, que casi era lo más en porcentaje. Vivíamos aceleradamente y de pronto hay una pandemia que nos para. Nos dice, tenéis que confinaros en vuestras casas. Habíamos perdido la sensación también de ver dónde vivíamos, muchas veces en pisos pequeños, endeudándonos hasta las cejas durante el resto de nuestras vidas para poder pagar pisos de 60 y 70 metros como si no hubiera solución, despoblando el mundo rural y concentrándonos en las grandes ciudades, muchas veces sin saber por qué. Dejábamos casas en el pueblo que tenían 200 o 300 metros cuadrados para hacinarnos en barrios donde las viviendas no tenían más de 60 metros cuadrados. Así que empezamos con la pandemia, yo creo, fijaros, aunque ya hay movimientos, muchos movimientos en el mundo que hace mucho tiempo, que están abogando por un retorno, por una vuelta a nuestra relación con la naturaleza, a nuestra relación con el planeta, a nuestra relación con nosotros mismos como seres humanos y con los animales y los seres vivos que nos rodean. Y entonces pongo aquí una diapositiva que dice el camino de vuelta. Dejamos ciudades grandes, urbes, que están llenas de contaminación, dejamos el mundo de las pandemias, de las enfermedades, de los hacinamientos e iniciamos un camino de vuelta. Un camino de vuelta hacia esto, un camino de vuelta hacia la libertad, hacia el aire limpio, hacia la naturaleza, hacia el silencio, hacia la alegría de vivir, hacia la manera de relacionarnos con los animales, con los seres vivos, con las plantas. Y nos encontramos con la dehesa y decimos, bueno, pero yo en la dehesa, ¿qué puedo hacer? Yo, ¿cómo puedo acceder a la tierra? ¿Cómo puedo acceder a una vida completamente distinta? Me habían enseñado, me habían mentido, me habían enseñado que la única opción que tenía era estudiar una carrera, buscar un trabajo por cuenta ajena normalmente, porque eso de iniciarse como autónomo y emprender era muy complicado, era muy difícil. ¿Dónde voy yo? Era mejor conseguir un puesto de trabajo en una empresa o aprobar unas oposiciones y entrar en el engranaje, comprarme una casa con una enorme hipoteca, empezar a trabajar para el sistema, verme esclavo de una vida que no sé si realmente quería y yo me planteé, ya os lo contaré, ¿dónde quiero vivir? En un sitio que me permita tener tiempo para mi familia, tener tiempo para cuidar a mis hijos y no tenerlo que dejar a las 6 de la mañana en guarderías para recogerlos a las 8 de la tarde, donde haya oportunidades de la educación, donde haya oportunidades de conexión a Internet para que muchas veces pueda aprender a través de educación a distancia, donde pueda tener todas las oportunidades del mundo porque tengo una buena conexión a Internet, donde además cuando salga de la puerta de mi casa respire el aire limpio, mire las estaciones del año como se suceden, huela la tierra cuando llueve o el calor cuando haga sol y me entere de que el año también tiene estaciones, donde el tiempo de pronto se expande. De pronto no es que viva una vida acelerada, que tengo que ir a trabajar, a la compra, a recoger a los niños, a no sé qué, a no sé cuánto, a la clase de no sé qué, cuando me acuesto agotada, porque al día siguiente va a ser otra vez igual. Donde hay espacios para jugar los niños, para correr, para saltar, para ir pasear con los animales, para hablar con la gente, donde hay oportunidades culturales, porque además tenemos buenas vías de comunicación para decir, bueno, pues un día
me acerco a la ciudad, me acerco a la gran ciudad, a Madrid, a Barcelona, a los grandes polos, a ver una exposición que la quiero ver in situ, o a ir a un concierto que lo quiero oír in situ, o hacer otras cosas, ¿no? O ir de compras. Por eso la dehesa es una fuente de oportunidades y ahora os lo voy a contar. En la dehesa tienen cabida casi todas las titulaciones, yo diría que todas. Desde el ingeniero agrónomo, la ingeniero de montes, la bióloga, el veterinario, el microbiólogo o la ganadera o la pastora o el maquinista o el variador de bellotas o el emprendedor que quiere sacar productos alimenticios sanos, naturales para una población cada vez más exigente. No os podéis imaginar la cantidad de oportunidades que nos puede brindar un ecosistema tan potente, el de mayor biodiversidad de Europa, que es la dehesa. Los que quieran criar animales en el sector primario pueden criar los animales que quieran. Tenemos extensiones enormes que producen pastos muy ricos y que producen frutas como la bellota que nos da el cerdo ibérico de bellota. Ojo, fijaros que el cerdo ibérico de bellota solamente se puede producir en los 3,5 millones de hectáreas que hay, 4,5 con Portugal, en el suroeste peninsular, en los montados portugueses y en las dehesas españolas. En el mundo solamente tenemos 4 millones de hectáreas que nos permiten criar un producto tan exclusivo como el cerdo ibérico de bellota. La bellota es el producto que nos da la encina y que se comen los cerdos en la época de la montanera, que va desde mediados de octubre a febrero o marzo, dependiendo del año, se alarga un poquito más o un poquito menos, y que hace que la bellota, el cerdo ibérico, el monogástrico, la sintetice y la incorpore a sus grasas, de forma que estamos hablando de un producto que, aunque sea graso, son ácidos grasos saturados que son buenos para el organismo, como el aceite de oliva virgen extra, otros aceites saturados que son muy buenos para el colesterol y para nuestras funciones cardíacas. Tenemos el cordero. El cordero de la dehesa no tiene nada que ver con el cordero industrial. Yo soy productora de cordero ecológico que está en la dehesa desde que nace hasta que se lo llevan para llevarlo luego a nuestros platos, a nuestra casa, a nuestros restaurantes. Es una carne jugosa, es una carne tierna, es una carne donde el corderito ha recibido los rayos del sol porque vive libre en la dehesa con su madre, ha estado mamando, ha recibido los rayos del sol, ha hecho ejercicio, ha correteado con sus compañeros y ha crecido en un entorno tremendamente saludable. Y todo eso ha comido plantas medicinales que le han desparasitado y le han ayudado a prevenir como antibióticos y a prevenir enfermedades. Ha hecho ejercicio, con lo cual su corazón es sano y ha elaborado las grasas, ha digerido las grasas de una forma mucho más natural, y nos llega a nuestra mesa un producto de excelsa calidad que, por desgracia, no tiene ningún valor prácticamente en el mercado porque nos lo siguen pagando como hace 30 años o incluso menos. Los terneros exactamente igual, pero si queréis poner pollos, también ahora están poniendo pollos en dehesa para que vivan al aire libre y conseguir carne de calidad de productos de extensivo. El toro de Lidia es un producto cultural de la dehesa que también tiene que ser protegido y que también tenéis ahí otra oportunidad. Pero el que no quiera estar en el sector primario puede estar en el sector de la transformación. Ahora ya con la nueva reglamentación sobre la venta directa que se está elaborando no solamente en Extremadura, sino en España y en la Unión Europea, podemos acceder a crear pequeños canales de comercialización, asociarnos con otros productores, crear pequeñas empresas donde podamos hacer venta directa con los grupos de consumo, a través de internet, en pequeñas tiendas, que podamos ver cómo esos productos de excelsa calidad pueden llegar a un mercado mucho más exigente que lo paga de verdad y que nos permite vivir de esas producciones. Ahí os he puesto los productos cárnicos que estarían relacionados con el sector primario que os he hablado. Pero además en la dehesa no solamente producimos carnes de enorme calidad, en la dehesa podemos producir setas, podemos producir espárragos, podemos producir miel, podemos producir quesos, podemos hacer pequeñas queserías incluso en la propia explotación, porque ya hay una ley, gracias a la constancia de algunas amigas de Querred,
una ley que nos permite pequeñas queserías en las explotaciones para sacar nuestros productos en forma de quesos, de quesos de enorme calidad. También podemos hacer leña para venderla, podemos hacer picón. El picón es un producto interesante porque además es muy bueno como abono para la tierra. Y en la dehesa podemos producir una enorme cantidad de bienes ecosistémicos. ¿Qué son los bienes ecosistémicos? Son los bienes que producimos de los que nosotros no nos beneficiamos directamente para el medio ambiente y para la biodiversidad. Podemos producir pastos para nuestro ganado y producimos pasto para nuestro ganado. Eso significa que nosotros estamos contribuyendo a la fijación de carbono de una forma fundamental. A través de la fotosíntesis, las plantas incorporan el carbono a la tierra y eso es una fuente enorme, un sumidero enorme de carbono. Podemos producir toda la biodiversidad que os señalo en esa diapositiva, de todo lo que se nos ocurra que dan nuestras plantas. Por ejemplo, yo tengo una zona de matorral importante en mi finca que producen semillas. Esas semillas podrían ser otra fuente de riqueza mediante la venta a viveros de semillas ecológicas silvestres de plantas mediterráneas. Estamos produciendo aire limpio para la atmósfera, estamos produciendo muchos bienes ecosistémicos para la sociedad. Estamos produciendo también muchos servicios turísticos. Ya hay muchas fincas que se están especializando, muchas de esas, en servicios ecoturísticos, de dar a conocer este ecosistema tan maravilloso que tenemos, de productos de observatorio de aves, de observatorio de estrellas, de paseos, de actividades al aire libre, actividades culturales al aire libre. Hay iniciativas muy interesantes que luego os comentaré. Esto es la ciudad y la vida que habíamos dejado en los años 60, que habíamos abrazado en los años 60, los metros, los supermercados, las colas en los supermercados, las grandes urbes con grandes poluciones, la vida mecánica, la vida sin sentido. ¿Esto o esto? Es otra forma, es otra elección, es otra forma de vivir. Tenemos el 80% del territorio despoblado. Tenemos pueblos maravillosos en entornos impresionantes, en nuestras dehesas, que podrían acoger con muchísimo menos esfuerzo económico, podrían acoger a muchísima población, de hecho ya lo están haciendo en algunos casos. Yo soy promotora de un grupo de mujeres que se llama Ganaderas en Red, que somos 190 mujeres pastoras y ganaderas de toda España, y la mayoría son tituladas universitarias que han decidido sentarse, pensar cómo querían que fueran sus vidas y han decidido cambiar de vida y han elegido esta opción. Os decía que os iba a contar algunos ejemplos. Para mí este es el primer ejemplo de que es posible generar mucha riqueza en las dehesas, muchas fuentes de ingresos para muchas familias y vivir de lo que nos produce nuestra dehesa de forma sostenible, natural, devolviéndole al planeta tanto como nos da. Y esta es Heredades Freixo do Meio, que es una dehesa que está a 1 hora y media de aquí, en Portugal, al lado de Montemoro Novo. Una dehesa que da trabajo a muchas familias, a mucha gente. Pues su propietario no deja de innovar, pero tiene muchas facilidades para hacer en esa finca, muchas facilidades administrativas y de normativa para poder hacer en esa finca todo lo que se le ocurre. Tiene 2 tiendas, una en Oporto y otra en Lisboa, donde vende sus productos, por supuesto todos ecológicos, que produce en su propia finca. Tiene un matadero de pollo ecológico en su propia finca. Tiene naves donde se envasa, se produce, se transforma, se envasa y sale directamente envasado ya desde la finca. Ese es un modelo que tenemos que conseguir en Extremadura y que los poderes públicos y la administración tienen que facilitar para que eso sea posible en tantas y tantas dehesas como en Extremadura podría hacerse esto. Lo tenemos a 1 hora de aquí, es un país que está en la Unión Europea y por lo tanto cumple con la normativa comunitaria. ¿Por qué si él lo puede hacer, si ellos lo pueden hacer, nosotros no lo podemos hacer? Tenemos que poder conseguirlo y por eso estamos luchando. Tenemos otro modelo que sí que está en Extremadura, que es el de Vivencia Dehesa, que es una finca
es la primera finca, la única finca de interés ecológico de Extremadura, y que se ha conseguido, su propietaria, Nora, ha conseguido con un grupo magnífico de trabajo también hacer una finca experimental donde se demuestra que es posible generar puestos de trabajo, crear riqueza, hacer productos. En este caso lo que hacen son productos de varios tipos, pero sobre todo hacen productos de cremas para la piel, en base a determinadas plantas. Es un proyecto muy interesante. Ahí lo tenéis en la última diapositiva, pues productos de eso, de cremas y de limpieza facial. También hacen una crema para limpieza de zapatos, con todos los productos que da la finca. En Mundo Nuevo, que también lo tenemos aquí en Extremadura, en la zona de Retamar, los hermanos Domínguez Campas han conseguido cambiar completamente la agricultura tradicional que ya se estaba agotando, y estaban agotando los subsuelos de sus fincas, y se han pasado a la agricultura regenerativa y están consiguiendo crear sus propios productos, incrementar la cantidad de pastos que producen, incrementar la cantidad de productos de carne que producen, que es muy importante en un mundo que vamos a necesitar mucha alimentación. Y solamente quiero acabar con una reflexión final. 9 de cada 10 personas en edad laboral, 9 de cada 10, pasa la mitad de sus vidas haciendo cosas que si pudieran no harían, en lugares que si pudieran no estarían. Eso es una cita de Barry Sparks, y yo creo que debéis reflexionar sobre esto. Solo tenemos una vida. Vamos a vivirla de acuerdo con lo que nosotros queremos que sea. Imagínate crear tu propio puesto de trabajo, con otra gente, solo, en solitario, o apoyándote en otra gente que tiene los mismos intereses. Atrévete a diseñar el modo de vida en el que tú quieres y pregúntate cuáles son tus verdaderas fuentes de felicidad. Si es estar metido en un centro comercial gastándote lo que has conseguido con mucho esfuerzo y con muchas renuncias durante toda la semana, o quieres hacer tu propio modelo de vida. Es tu vida y que nadie decida por ti. Es la hora de volver a coger las riendas de nuestra propia vida, sentarnos, reflexionar, decidir cómo queremos vivir. Esta es la reflexión que me hice yo hace un año. Así es como quiero vivir el resto de mi vida. Levantarme con el arrullo de la paloma que se posa sobre mi ventana, el canto del gallo en la lejanía, abrir la ventana y ver los campos del color de las estaciones, tener cientos de cosas que hacer y miles que aprender, hacer quesos con la leche recién ordeñada, vigilar el huerto, restaurar en el patio una vieja mesa de madera, pintar el muro del jardín, sentarme en una piedra a leer mientras vigilo las ovejas, conectar con personas de todo el mundo para trabajar en proyectos en favor de buenas causas, acompañar a mi madre a la hora de la merienda bajo el suave olor de los cinamomos, fotografiar las flores de la primavera en la rinconada, jugar al futbolín con mis hijos, ver todos juntos por la noche una película en familia, acostarme con el silencio del campo, tener tiempo y condiciones para saborear los días. Como decía el escritor paraguayo Roa Bastos, hay lugares de los que uno no puede salir y este es el mío. Muchísimas gracias.